Hola a todos, mi nombre es Kelly Dávila, soy profesora de educación primaria y formadora de Innova Teaching School. Esta presentación es parte de la serie Siempre Conectados, que busca generar espacios de reflexión sobre temas relevantes para todos aquellos interesados en mejorar la educación. En esa primera temporada se abordará el currículo nacional y su implementación. En esta oportunidad vamos a profundizar en la competencia Resuelve problemas de cantidad, esto a la luz de dos grandes preguntas: ¿qué se entiende por esta competencia y cuáles son los elementos necesarios para favorecer su desarrollo en los estudiantes? Cabe mencionar que junto a las competencias resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y resuelve problemas de forma, movimiento y localización, son propósito del área de matemáticas en el marco del enfoque de resolución de problemas. Antes de continuar, quiero recordarles la importancia de quedarnos en casa, así que yo me quedo en casa, espero que tú también. Comencemos con qué se entiende por el enfoque de resolución de problemas. Creo que esta frase de John Dewey plasma muy bien el sentido del enfoque y dice: solo pensamos cuando nos enfrentamos a problemas. Ciertamente, cuando nos enfrentamos a desafíos, a retos, es cuando ponemos en juego nuestras capacidades y nuestras competencias. Y en un mundo tan cambiante y tan desafiante como el actual, los estudiantes necesitan ir mucho más allá de cálculos simples, ¿no? De hecho, necesitan aprender matemáticas a través de procesos de indagación, es decir, que los estudiantes estén expuestos a desafíos que promuevan su pensamiento crítico, ¿no? Además, que las actividades propuestas les permitan relacionar conocimientos matemáticos, es decir, que no se limiten a abordar un solo conocimiento, sino que promuevan la conexión con otros. Además, se necesita favorecer el uso de varias estrategias de solución para abordar los problemas, es decir, que los estudiantes tengan la oportunidad de explorar diferentes caminos para llegar a la solución, y que se promuevan procesos de reflexión sobre el aprendizaje, es decir, que el estudiante puede evaluar su proceso, identificar fortalezas y debilidades para así continuar mejorando. Es decir, el enfoque de resolución de problemas implica hacer matemáticas en las aulas que modelen de cerca el acto de hacer matemáticas en el mundo real. Conrad Wolfram, uno de los directores de Wolfram Alpha, que es una de las más grandes compañías matemáticas en el mundo, describe el trabajo matemático como un proceso de 4 pasos, ¿no? El primero es plantear situaciones problemáticas, ¿no? Generar una pregunta a partir de la realidad, construir modelos, ¿no? Luego realizar los cálculos necesarios y finalmente verificar la respuesta en conexión con la situación real. Él dice que los profesores pasamos la mayor parte del tiempo en este tercer paso, que es realizar cálculos, ¿no? Cuando los estudiantes deberían estar pasando más tiempo en actividades como interpretar el problema, como construir modelos o verificar sus respuestas, ¿no? Esto nos lleva a preguntarnos: ¿queremos estudiantes preparados solo para seguir procedimientos sin que sean capaces de realizar preguntas, de cuestionar, de interpretar? ¿Qué implicancias tiene una formación centrada en seguir recetas cuando lo que queremos es formar ciudadanos competentes? Si buscamos formar estudiantes competentes en resolver problemas, un elemento clave es el problema. ¿Qué se entiende por este? Un problema se define como cualquier tarea o actividad que se entiende, pero para la cual no tengo un camino conocido, no tengo un método prescrito o memorizado, pero quiero encontrar la solución. La selección del problema es vital y se deben considerar ciertos elementos, por ejemplo, que sea de alta demanda cognitiva, que tenga múltiples entradas y salidas, que sea relevante para los estudiantes. Vamos a abordar cada uno de estos brevemente. Que sea de alta demanda cognitiva, es decir, que sea una tarea
que exija a los estudiantes hacer conexiones, analizar información y llegar a conclusiones. Por ejemplo, este problema dice de qué forma se pueden organizar estas mesas para que se sienten más de 10 personas. Como ustedes verán aquí, hay 4 mesas y hay 10 personas que se pueden sentar, ¿no? La pregunta es cómo reorganizar estas mesas para que se sienten más de 10. Como verán, no implica un camino rutinario, los estudiantes necesitan explorar diversas estrategias para solucionarlos. Al preguntarle por qué relación puedes establecer entre la cantidad de mesas y la cantidad de personas que se pueden sentar, estamos enganchando a los estudiantes con las ideas que están detrás, como las ideas de área y de perímetro. El segundo criterio es que las tareas o los problemas tengan múltiples entradas y salidas, es decir, que tengan varios grados de desafío y puedan ser abordados de varias formas. Por ejemplo, si nos piden resolver 18 por 5, probablemente para nosotros esto ya no sea un problema porque ya sabemos el camino, un procedimiento para resolverlo. Sin embargo, si nos piden representar 18 por 5 usando gráficos, muchos de nosotros nos encontraremos en un problema porque no hemos estado expuestos a usar estrategias gráficas, ¿no? Al resolver este problema se puede ver la variedad de respuestas, ¿no? Así, estos problemas permiten resaltar la creatividad que normalmente está escondida detrás de una sola respuesta correcta. Y esto nos permite generar una comunidad de pensadores que contribuye a reconocer la variedad y la diferencia de ideas. Un tercer criterio es que sea relevante para los estudiantes. Por ejemplo, un problema que aborda cuestiones de justicia social es el siguiente. Los estudiantes pueden trabajar con datos tomados de Internet y van a encontrar los porcentajes en el contexto de la distribución mundial de la riqueza, ¿no? Y esto abre la oportunidad de seguir preguntándonos por cómo se distribuye la riqueza, cuáles son sus causas o posibles consecuencias, ¿no? Pero, ¿qué implica ser competentes en la competencia de resolver problemas de cantidad? Constantemente nos vemos en la necesidad de resolver este tipo de problemas y a veces esta competencia se reduce solo a unas destrezas básicas como contar o realizar cálculos sencillos, ¿no? Y así una persona se podrá sentir limitada cuando tenga que resolver situaciones complejas en la vida real. Definitivamente la competencia va más allá de hacer un procedimiento. Significa que el estudiante sea capaz de usar las cantidades de manera flexible. Por ejemplo, que pueda descomponer un número de diversas formas, que encuentre equivalencias, ¿no? O cuando haga uso del dinero, por ejemplo, que pueda rápidamente hacer equivalencias entre 50 soles y 3 billetes de 10 soles y 4 monedas de 5 soles, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión importante es que el estudiante logre comprender el significado de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa esta fracción 3 un medio entre un medio, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, en una situación de que yo tengo 3 pollos y medio y quiero servir porciones de medio pollo, ¿no? Entonces yo puedo servir 7 porciones. De esta forma el estudiante encuentra un sentido a la división y no solo se limita a un algoritmo rutinario, ¿no? Otra cuestión importante es que dentro de esta competencia el estudiante pueda representar relaciones que implican el uso de cantidades, ¿no? Es decir, moverse entre una representación y otra, como por ejemplo entre expresar, por ejemplo, una unidad y un cuarto con cantidades discretas, continuas o usando una recta numérica. Otra cuestión es que el estudiante pueda utilizar o usar diversas estrategias de cálculo, estimación y medida, ¿no? En este contexto del COVID-19, por ejemplo, ¿qué significa 2 metros de distancia entre personas como parte del distanciamiento social, ¿no? Por ejemplo, ¿qué partes de mi cuerpo me podrían ayudar a determinar esta distancia, ¿no? Es decir, conocer o usar este conocimiento que vaya más allá del clásico convertir, ¿no?, un múltiplo y submúltiplo, sino que va a comprender qué significan estos 2 metros.
Y finalmente determinar cuándo es pertinente, por ejemplo, usar estimaciones, ¿no? Si yo voy a ir a comprar o quiero ir a comprar, entonces probablemente yo hago una estimación de cuánto dinero será suficiente llevar, ¿no? Pero cuando llego a la caja para pagar mi compra, probablemente me dé cuenta que una estimación no es suficiente, sino que necesito conocer el valor exacto de la compra para realizar el pago. Dentro de la competencia de resolver problemas de cantidad existen capacidades, ¿no? ¿Cómo estas capacidades favorecen el logro de la competencia? En esta competencia existen, bueno, se trabajan cuatro capacidades y no se trata de una suma de capacidades o de trabajar estas de manera aislada o secuenciada, sino más bien se trata de una combinación de estas cuatro capacidades, ¿no? No se trata de utilizar algunas actividades para traducir, otras para usar estrategias, otras para comunicar, otras para argumentar, sino se trata de generar sinergia entre las capacidades que comprende la competencia de resolver problemas de cantidad. Vamos a ver brevemente cada una de estas cuatro capacidades, ¿no? ¿Qué se entiende por cada una? ¿Qué significa traducir cantidades a expresiones numéricas, ¿no? Al resolver un problema, un primer paso es expresar las relaciones de este problema en una expresión numérica. Por ejemplo, en este contexto del COVID-19 podríamos preguntar por la tasa de letalidad del virus en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y por las comparaciones entre estos datos. Para ello, los estudiantes tendrían que plantear un modelo que relacione la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos, ¿no? La siguiente capacidad es qué significa usar estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, ¿no? Significa seleccionar, adaptar, combinar o crear diversas estrategias y procedimientos. En el caso propuesto de la tasa de letalidad del virus, los estudiantes usarán procedimientos para determinarla y, por ejemplo, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, al 8 de mayo del 2020, la tasa de letalidad del virus en el Perú fue de 2,78% y la tasa de letalidad del virus en Cuba fue de 4,25%, ¿no? Pero, ¿qué significan estos datos? ¿Qué se entiende por estos datos? ¿Será correcto decir que las cosas están mejor en Perú que en Cuba? Las siguientes capacidades nos permiten abordar estas preguntas. ¿Qué significa comunicar su comprensión sobre los números y las operaciones? No existe mejor manera de cimentar una idea que tener que articularla para compartirla con los demás, ¿no? Las conversaciones matemáticas pueden ayudar a los estudiantes a hacer visible su pensamiento. Al comunicar sus respuestas, por ejemplo, los estudiantes podrán interpretar estos datos. ¿Será suficiente decir que la tasa de letalidad del Perú es menor a la tasa de letalidad de Cuba? ¿No? ¿Se pueden entender los porcentajes sin relación con la unidad? No. La tasa de letalidad se tiene que entender en relación con la cantidad de infectados. Nuevamente, según datos de la Universidad Johns Hopkins, al 8 de mayo la cantidad de infectados en el Perú era de 58.526 y los de Cuba era de 1.741, ¿no? Al comunicar su comprensión sobre la comparación de las tasas de letalidad, se abre una oportunidad para ver el panorama más grande de la situación del COVID-19, ¿no? Y para interpretar los porcentajes en relación con las cantidades. La capacidad de argumentar afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones, ¿no? Implica que los estudiantes elaboren afirmaciones sobre las relaciones entre números, operaciones y propiedades, ¿no? Los estudiantes necesitan desarrollar el hábito de proporcionar una justificación como parte de cada respuesta, ¿no? Y es esencial que ellos aprendan a valorar la justificación de sus ideas, ¿no? En este caso, por ejemplo, pueden traer escena la cantidad de pruebas que se hacen por cada país como un factor a tomar en cuenta cuando se analizan estos porcentajes de tasa de letalidad, ¿no? Resolver problemas nuevos y abordar circunstancias con una perspectiva matemática debería ser tan natural como leer nuevos materiales para conocer nuevos hechos, nuevas noticias, ¿no?
pensar y hablar de matemáticas en lugar de centrarse en la clásica respuesta correcta, creo que es una estrategia que nos permitiría, ¿no?, convertirnos en una sociedad en la que todos los ciudadanos confíen en que pueden hacer matemáticas. Y aquí cabe mencionar un aspecto importante, que es que todos podemos aprender matemáticas. Las capacidades para aprender matemáticas no se heredan. Joe Bowler trabaja sobre un concepto clave, que es el de mentalidad matemática de crecimiento, que abordaremos en un próximo video. Pero creo que estos 7 mensajes que ella promueve en sus clases son valiosísimos de compartir ahora. Por ejemplo, todos pueden aprender matemática, los errores son valiosos, ¿no? Las preguntas de los estudiantes son importantes, las matemáticas implican creatividad y encontrar sentido, implican conexiones y comunicaciones, implica aprender y no solo repetir. Y en las clases de matemática es más importante comprender a profundidad que terminar rápido. Agradezco mucho su atención en este espacio. Cuídense y cuidémonos mucho.